Lo que vamos a hacer ahora es depositar un par de gotitas acá en el... Vamos a correr esto para que se pueda ver mejor. Vamos a depositar entonces una gota de sangre en el portaobjeto. Ahí lo tienen, no sé si la alcanzan a ver, pero ahí hay una gotita de sangre puesta. Posteriormente vamos a tomar nuestro segundo portaobjeto y lo vamos a colocar en un ángulo. Esto tiene que ser rápido, acá lo vamos a hablar un poco lento para poder explicarles, pero esto tiene que ser colocado en un ángulo que va entre 30 y 45 grados. La angulación que le den a este segundo objeto va a determinar el grosor del frotis y también muchas veces la longitud del frotis. Por lo tanto, ahí uno va jugando con la angulación dependiendo si nuestro paciente está muy anémico o no, porque en un paciente anémico uno podría querer obtener un frotis un poco más grueso, ¿ya? Por lo tanto, la angulación depende de eso. No obstante, se escribe que la angulación ideal tiene que ser entre 30 y 35 grados, ¿ya? ¿Qué es lo otro importante? Fíjense que esto yo lo voy a hacer rápido, pero uno tiene que tener cosas a considerar antes de hacer un frotis. Primero, la angulación. Segundo, es la rapidez con que el segundo portaobjeto va a hacer la extensión hacia adelante. Se describe que tiene que ser rápido y de una vez. No se puede demorar mucho usted y tampoco puede titubear, ¿cierto?, en extender el segundo portaobjeto, porque lo más probable es que el frotis quede con rayas, quede ranurado, y eso no va a permitir una buena distribución de la célula y va a alterar la morfología de la célula. El segundo portaobjeto entonces lo vamos a colocar sobre la primera gotita, ¿ya? Y de tal forma, como le explicábamos en clase, ¿cierto?, que esta gotita cuando tome contacto con el segundo portaobjeto se extienda por capilaridad por todo el ancho del segundo portaobjeto, y antes que termine de extenderse uno desliza o hace el deslizamiento del segundo portaobjeto, ¿no? Entonces vamos a realizar la técnica de frotis. No es necesario que uno se ponga guantes. Yo la verdad que finalmente trabajo sin guantes, pero hay gente que prefiere, porque no sabemos, ¿cierto?, en caso de algún contacto que tengamos con la sangre, sobre todo si tenemos alguna herida en nuestras manos, etcétera, ¿no? Pero siempre obviamente hay que tener en consideración las medidas asépticas de un lugar de trabajo. Entonces vamos a colocar el segundo porta, en un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Y vamos a hacer la extensión rápida como debiese hacerse, y yo después les voy a mostrar cómo va a quedar el frotis. Una vez que hacemos la extensión, el secado tiene que ser lo más rápido posible. Se puede abanicar así como lo estamos haciendo en este video. Hay gente que también ocupa fuentes de ventiladores, obviamente, o secador de pelo a baja potencia, ¿cierto?, con aire frío. Pero lo más fácil es hacer este movimiento, ¿ya? Me voy a acercar a la cámara para mostrarles cómo va a quedar el frotis. Una vez que esté seco, no sé si se alcanza a ver, pero tiene que quedar una pequeña película. Idealmente tiene que haber una transición de color entre la cabeza del frotis, que es la parte donde contactamos la gota, a la cola del frotis, que es la última parte. Idealmente el frotis tiene que terminar en lo que se llama yema de dedo, en una punta que tenga contornos redondeados, ¿ya? Acá no quedó muy redondeado, para ser honesto, pero sí tiene una buena terminación, porque termina en una capa delgada, baja tensión. Entonces ahí es donde tenemos que ir a observar el frotis, que es nuestra cola del frotis, ¿ya? Una vez hecho entonces la extensión y el secado del frotis, lo que tenemos que hacer entonces es proceder a la tinción. ¿Cómo vamos a hacer la tinción? Si nosotros ocupamos las tinciones rápidas, vamos a ocupar entonces la solución 1, que contiene, ¿cierto?, una solución fijadora que en general está hecha en base a metanol. Tiene doble función: provocar entonces la fijación de la célula a la laminilla de vidrio, ¿no? Y por otro lado actúa como mordiente. ¿Qué significa eso? Que facilita, ¿cierto?, a la célula a captar las tinciones, a captar los colorantes de la tinción. Bueno, entonces lo que vamos a proceder es hacer la tinción del frotis con esta tinción Disquift, tinción rápida hematológica, y tenemos tres frascos entonces: frasco 1, tinción 1, o frasco 2, tinción 3 o tinción 2, perdón, o frasco 3. Lo primero que hay que hacer entonces es
hacer la fijación del frotis, y para eso se introduce la laminilla, ¿cierto?, en la solución 1, que es la fijación, durante 10 segundos, ¿ya? Dejamos ahí sumergida la laminilla entonces durante 10 segundos. Ojalá esto tiene que ser cronometrado, ¿cierto? 10, 15 segundos. La verdad que hacerle caso siempre al fabricante de las tinciones, lo que recomienda el fabricante, ¿ya? Eso es lo ideal. Bueno, pasados los 10 segundos, procedemos entonces a sacar la laminilla. Aquí no hay que hacer un lavado porque, a ver, recordar que esto es alcohol, ¿no? Por lo tanto es volátil, se seca muy rápido. Uno puede, yo en lo personal hago movimientos de abanico de nuevo, ¿cierto? Para proceder al secado o a la evaporación del metanol lo más rápido posible. Posterior a eso se introduce entonces nuestra laminilla en la solución, en la tinción 1 o frasco 2, ¿cierto? Y acá el fabricante lo que recomienda es introducirla 10 veces y cada vez que esté dentro 1 segundo. Entonces hay otros que señalan que con 5 veces basta. Eso va a depender o dar la intensidad de los tonos también, pero en general, como les repito, háganle caso, ¿cierto?, a lo que recomienda el fabricante de sus tinciones. En este caso, en honor al tiempo, lo vamos a hacer por 5 veces. Introducimos entonces la laminilla 5 veces cada vez que yo introduzca 1 segundo de duración. 1, saco, 2, 3, 4 y 5. Posteriormente lo que tengo que hacer es lavar esto para sacar el exceso colorante con agua de la llave o agua de grifo. Así que voy a hacer el lavado y seguimos con la tinción. Acá queda entonces nuestro frotis una vez que pasó por la primera tinción, ¿cierto? Y vamos a proceder entonces a escurrir un poquito el agua, el exceso de agua, y se puede entonces, estamos en condiciones de pasar la laminilla por la segunda tinción o el tercer frasco de la misma manera, 5 veces, 1 segundo cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Posteriormente, nuevamente tenemos que hacer entonces nuestro lavado con agua de llave o agua de grifo. Y una vez lavado, colocamos nuestra laminilla, ¿cierto?, en una posición vertical, sobre un papel absorbente. Se puede hacer en toalla nova. Yo en este caso tengo acá gasa quirúrgica, ¿cierto? Entonces colocamos nuestro frotis en posición para que escurra el exceso de agua, ¿ya? Una vez que escurre el exceso de agua y el frotis está seco, procedemos a observarlo al microscopio, ¿cierto? Entonces tener ahí un microscopio preparado, ¿cierto?, en el caso que uno quiera realizar la observación lo más rápido posible. Recordar que la observación del frotis, las características morfológicas del frotis deben hacerse en la zona de la monocapa. ¿Dónde ubicamos la monocapa? Por eso que siempre hay que partir la observación con el lente de menor aumento. Generalmente uno parte con el de 10X, ¿no?, para identificar la zona de la monocapa, que es esta zona donde usted ve las células separaditas, no están en contacto unas con otras y hay un espacio, ¿cierto?, en blanco entre célula y célula, pero que no sea muy notorio, ¿no? Esta es la capa, la parte del frotis de la monocapa. Eso por lo general en un frotis que está bien extendido abarca desde la segunda mitad del cuerpo del frotis hacia la cola, ¿ya? No directamente en la cola propiamente tal, sino que en la segunda mitad del cuerpo hacia la cola. Lo que uno tiene que buscar entonces ahí o evaluar es la morfología de los glóbulos rojos, la morfología de los glóbulos blancos y obviamente la morfología también de las plaquetas, ¿ya? Recordar que el frotis no se debe evaluar en la zona de la cabeza, ¿cierto?, que es la zona más próxima donde uno deposita la gotita de sangre, porque siempre ahí la morfología es alterada, siempre se pueden producir cambios que incluso lo pueden hacer pensar a uno a errores. Por ejemplo, en esa zona es bastante probable que ocurra aglomeraciones celulares, que usted las puede confundir con aglutinaciones, que las pueda confundir con rouleau. Entonces no se debe evaluar la cabeza. El cuerpo, como les digo, no se debe evaluar salvo la segunda mitad hacia la cola. Y de todas maneras tenemos que mirar la cola del frotis porque es ahí donde, por ejemplo, vamos a ver que hay agregados plaquetarios. Recordar que los agregados plaquetarios es una causa muy común en los felinos de trombocitopenia al hemograma, al examen, ¿cierto?, cuantitativo, ¿no?
Entonces uno va a mirar ahí la cola del frotis para ver si es que hay agregados plaquetarios que pudiesen explicar, por ejemplo, una trombocitopenia o en el caso de que haya alguna célula neoplásica, por ejemplo, hematológica, siempre van a quedar más ubicadas las células de mayor tamaño en la cola del frotis, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que evaluar. Ahora, una vez que esto esté seco, entonces que se provoque todo el escurrimiento de agua, ustedes pueden apresurar esto nuevamente con movimiento de abanico, ¿cierto? Para secar lo más rápido posible el frotis. Una vez que esté seco, entonces depositamos nuestro frotis sobre la superficie de observación del microscopio y estamos entonces en condiciones de proceder a la observación. Partimos, recordar entonces, con el aumento 10x para identificar la zona, si es que hay agregados plaquetarios, si es que hay alguna alteración morfológica, aglomeraciones, rulos, etc. Pasamos al lente de 40x para identificar, ojalá, ¿cierto?, la zona de la monocapa, y donde uno puede ver cosas como macroscópicas en el punto de vista de, por ejemplo, cuántos leucocitos hay por campo de observación, para poder obtener una idea de más o menos cuánto es el recuento leucocitario que uno ese paciente.